Después del colapso cripto, Bitcoin se ha seguido moviendo y se ha seguido moviendo de manera muy positiva. Hoy vamos a analizar qué zonas son importantes, hacia dónde se podría mover y qué tenemos que tener en cuenta por si este escenario no se cumple. Empezamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian, soy inversor de criptomonedas y vamos a analizar a Bitcoin. Vamos a ver qué es lo más probable para los próximos días a nivel técnico, cuáles son sus estructuras, qué zonas son interesantes para observar y qué zonas son las que si las superamos esto se nos va a ir para arriba. Bueno, aquí tenemos a nuestro querido amigo Bitcoin. Aquí estuvimos analizando semanas anteriores la estructura general y hoy quiero centrarme un poquito más en lo fino. ¿Qué es lo que deberíamos esperar para las próximas semanas o meses de Bitcoin? Y es que estábamos comentando que había fases impulsivas y de retroceso, y que puede ser que estuviésemos entrando en una fase de retroceso, pero que esto teníamos que ver si se daba o no según las estructuras. La estructura nos está diciendo lo siguiente. La estructura nos está diciendo que después de liquidar este mínimo es muy probable que se dé una fase de retroceso. Sé que es difícil, a lo mejor mucha gente se piensa que esto solo va a ir para arriba, y puede ser que así sea, pero tenemos que entender que en el pasado ha habido muchas fases de subida y fases de retroceso. Entonces, ahora, después de una fase de subida, cuando empezamos a tener indicios de que va a haber un retroceso, no debemos obviarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el FOMO es grande en el mercado, hay mucho FOMO ahora, debemos entender que el mercado no va solo de FOMO. Hay muchos intereses detrás que pueden hacer que el precio cambie para incluso cambiar nuestro propio presentimiento, y cuando ya esté cambiado y ya estemos todos bajistas, ¡boom!, vuelva a ser alcista. Es así este mercado, es bastante duro. ¿Qué es lo que podemos esperar de todo esto? Bueno, como comentaba, nos ha liquidado un mínimo bastante importante, y no solo nos lo ha liquidado con el mechazo del colapso cripto, nos lo ha liquidado después también consolidando un poco, no mucho tiempo, pero consolidando en un H4 se ve perfectamente los mínimos, ¿vale? Entonces, si trazásemos una especie de ABC sobre esta estructura que tenemos aquí y obviásemos el colapso, así como un evento más fortuito y loco, vamos a obviarlo, teníamos un ABC. Y entonces en este ABC podemos ver que la estructura nos dice que si rompemos B al alza con fuerza, con consolidación, la probabilidad es que este retroceso no se dé y que empecemos a subir al alza, y que ese retroceso se postergue para más adelante. Estamos en ese punto. Estamos en un punto en que se ha pinchado B, y este es un punto crítico, clave, en el que si ahora nos ponemos por encima de los 118.000, para mí va a ser muy posible que el mercado continúe hacia máximos históricos y los vaya a romper. Y veremos qué pasa, porque después de unos cuantos máximos de distribución, como son estos tres, aquí se puede ver que ha sido una zona bastante interesante de distribución, puede ser que si esta vez empieza a romper al alza, ya sí se nos dispare cuando suba por aquí hacia niveles mucho más interesantes, ¿vale? Podría ser que tuviésemos ya una ruptura de estas locas que de vez en cuando hace Bitcoin y se nos vaya a esta zona que por aquí tengo marcada, que considero que puede ser muy buena para tener ahí ya sí un retroceso, o vete tú a saber el qué, ¿vale? Pero sí, creo que esta zona va a ser muy importante, una de las más importantes de todo el ciclo, y ahí se va a determinar muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Bueno, que liquida B con fuerza porque la estructura nos cambia, y eso es lo que nos interesa, que la estructura, después de tener una ABC bajista, se rompa al alza, porque igual este B no lo llega a romper. ¿Y qué pasaría? Bueno, si este B lo liquida como lo está haciendo simplemente y no lo consolida, es muy probable que esto retroceda. Vamos a ver hasta dónde, porque puede que luego vuelvan a cambiar estructuras y demás, pero si no consigue cambiar estructuras, para mí es muy probable que nos vayamos hacia esta zona. Esta zona de aquí es muy interesante y tendríamos también estos mínimos de aquí, así que toda esta zona va a ser muy importante, y la segunda zona más importante es esta de aquí abajo. Esta zona es muy importante. Entonces tenemos dos zonas en caso de que si el precio no aguanta, no consigue romper B con fuerza, nos podríamos ir directamente, bueno, directamente entre comillas, ya sabéis que esto de directamente
en el mundo cripto es un poco complicado. Puedes pegarse un mes por aquí o 2 dando vueltas. Podría ir a estas zonas en las que el precio sí tendría que tener seguramente reacciones bastante interesantes como para poder pensar que ya hemos tenido un retroceso suficientemente largo como para ya sí tener ese nuevo impulso que se está esperando. Si no se da ya, si no se da con una ruptura hasta los 118.000 con fuerza en estos días, es bastante probable que caigamos. Y si caemos, y hay reacciones en estas zonas tan importantes, ahí sí que considero que lo más probable es que Bitcoin se vaya hacia la zona de los $140.000 y ahí veremos qué sucede. No sé qué opináis, me gustaría saber vuestra opinión. Al final esto no es que estemos prediciendo nada, es simplemente observar las reacciones del pasado para intentar ver si esas reacciones tienen sentido hacia el futuro. Y viendo que estas zonas son muy importantes y que tendría que tener algo de velocidad, si no tiene velocidad, lo que está sucediendo es que se está distribuyendo en puntos clave, como es este es un punto muy clave. Si en este punto clave el precio no consigue mantenerse por encima de los 118.000, considero que simplemente habrá sido una liquidación, tirar a la gente que estaba posicionada en short con todo el miedo, porque fijaos qué es lo que pasa con estas cosas. Viene aquí el mercado y ¡boom! Cae con mucha fuerza, mucha fuerza. El mercado cripto colapsó. Todo el mundo se puso muy bajista. ¿Qué pasó con esta recuperación alcista? La gente estaba con que el colapso cripto había sido el inicio de un bear market, por ejemplo. Entonces aquí, cuando la gente volvió a empezar a meterse en el mercado, se metía en short. Y todos estos puntos de aquí es muy probable que haya una cantidad de operaciones apalancadas muy fuertes en shorts. Entonces aquí ya hemos tenido el primer pinchazo y no ha podido. Esto es importante verlo. Si vuelve a intentarlo y consigue, pues de puta madre. Aquí es muy probable ya que, aunque luego baje, ya nos ha hecho un cambio y es muy probable que en cualquier momento, a pesar de que baje, suba y no vaya a las zonas que estábamos comentando inferiores. Sin embargo, si no hace esto, si simplemente pincha y no puede y esto se nos va para abajo, lo consideré una liquidación, no lo consideré una consolidación de zona. Es bastante diferente un pinchazo que solo liquida stops con una consolidación en la cual sí que ya tenemos un cambio real y que se ve intención de acumular y de continuar, ¿vale? Aquí es la diferencia que hay entre uno y otro. Así que tenemos que estar bastante pendientes a este punto. Veremos, lo iremos analizando porque ya sabéis que una vez a la semana vamos viendo esto, pero considero que estamos justo en este momento en un punto crítico para Bitcoin. Es ese punto en el que la información de los próximos días nos va a dar seguramente la resolución del siguiente movimiento de Bitcoin. Y ojalá sea alcista, pero la realidad es que tenemos que no solo posicionarnos en un lado, tenemos que ser personas que seamos capaces de adaptarnos a lo que va sucediendo en el mercado. De nada sirve tener un sesgo único hacia una dirección que nos beneficia, porque la realidad es que si no abrimos la mente, cuando pase lo contrario podemos entrar en pérdidas o podemos incluso frustrarnos y tomar malas decisiones. Tenemos que estar preparados mentalmente para cualquier escenario y viendo lo que va sucediendo ya sí tomar acción con nuestras carteras. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si quieres enterarte de cómo va la evolución según las estructuras de Bitcoin, suscríbete al canal, dale al like, esto me ayuda un montón y nos vemos la próxima semana. Chao.